Gracias a las variables y a las constantes estamos reutilizando cada vez y optimizando más nuestro código, implementando un poco más de lógica, ya que no necesitamos estar escribiendo todos los datos de nuevo, sino que gracias a las variables reutilizamos el valor que les asignamos cuando lo necesitamos y podemos actualizarlo en un futuro. Pero esto no es tan funcional o tan reutilizable como debería ser. Así que vamos a limpiar un poco nuestro archivo app.js. Yo lo voy a eliminar. Ustedes pueden crear una copia o simplemente comentar todo el código. Yo voy a eliminar todo y solo bajar la variable y voy a cambiar estas variables por LED. Y vamos a hacer aquí calcular la base, el área de un rectángulo. Y vamos a cambiar la bar por LED porque se tiene un mayor control de la variable con LED. Más adelante explicaré cuáles son las diferencias puntuales en el código con bar y LED. De momento vamos a utilizar LED. Y teníamos el document.write. Teníamos aquí el mensaje que el área de un rectángulo con base, vamos a escribir la interpolación, base, y vamos a escribir la unidad igual a centímetros. En JavaScript es opcional, algo que no he mencionado es opcional el punto y coma al final. Es totalmente opcional, pueden utilizarlo o no utilizarlo, pero se recomienda que si lo utilicen, si utilicen todo el código, y si no lo utilizan, no lo utilicen en todo el código para mantener un código más homogéneo. Entonces continuemos. Aquí unidad, interpolación unidad y altura, unidad es base por altura. Prácticamente aquí estamos reflejando la fórmula gracias a los nombres de las variables. Centímetros cuadrados. Aquí unidad. Vamos a guardar y todo esto lo podríamos reutilizar cuando nosotros lo necesitemos, pero gracias a una función. ¿Y cómo utilizamos las funciones? Las funciones son bloques de código que nos permiten ejecutar ciertos comandos o cierto código para devolver un resultado o para hacer alguna acción en nuestro programa. Para utilizar la función se hace uso de la palabra reservada function, y a continuación el nombre de la función, aunque se pueden declarar funciones anónimas, pero siempre se recomienda utilizar un nombre de función. Por ejemplo, calcular área rectángulo, y dentro de los paréntesis, después del nombre van unos paréntesis y después de los paréntesis van las llaves, que estas englobarían el cuerpo de la función. Y adentro de los paréntesis tendríamos que pasar la lista de parámetros si es que en dado caso necesitaríamos parámetros. Y en este caso sí vamos a necesitar parámetros, y los parámetros que necesitaríamos serían la base del rectángulo, la altura, los parámetros se separan con comas, y la unidad o medida, vamos a poner medida, para que vean que estos no son estas mismas valores. E incluso voy a cambiar estos por B, altura, unidad. Y así queda BA
U. B de base, A de altura y U de unidad. Ahora, estos parámetros, cuando ya se pasen datos, ya no serían parámetros, sino que serían argumentos, que serían los valores de esos datos. ¿Cómo lo utilizamos dentro del cuerpo de la función? Estos parámetros serían como variables que están dentro de la función, que podríamos utilizar dentro de la función. Bien. Entonces tenemos el document.write y vamos a copiar todo esto, a reutilizarlo, y vamos a sustituir estos valores, y aquí ya no sería base, sino que sería la B que estaríamos utilizando, la U de unidad, la A de altura y la U de unidad, y la base por altura, unidad. Bien, de momento voy a borrar esto, y si vamos a nuestro navegador y actualizamos, no pasa nada. Pero ¿qué tal que, como tenemos la función de manera global, podemos reutilizarla y hacer uso de ella directamente aquí en la consola, que se llamaría calcular rectángulo? Le damos enter y me da la estructura de la función y me dice que necesita el argumento o los parámetros B, A y U. Los argumentos B, A y U. Entonces calcular, abro paréntesis, y aquí le paso la base. Digamos que tiene una base de 10, una altura de 8 y la unidad sería, entre comillas, como es un string, centímetros. Le doy enter y aquí me escribe el área de un rectángulo con base 10 y altura 8 es 80 centímetros cuadrados. Viendo aquí que ya no necesito escribir todo esto de nuevo, sino que tengo la función y gracias a esta función le paso los valores que quiero y ella reutiliza este código por mí y asigna los valores aquí. Entonces, siguiendo esa lógica, podemos aquí calcular, y aquí si le pasamos la base, la altura y la unidad, viendo que se pasan respectivamente en el orden que se asignan los argumentos, se asignan los parámetros, se asignan los argumentos. Guardo, actualizo y ya está. Tenemos aquí perfectamente que nos está pasando la base, la altura y la unidad, estas variables, como argumentos de la función calcular rectángulo.